Pánico en Bitcoin. El precio de Bitcoin no solo ha roto la barrera de los 79.000 dólares, sino que parece que tiene fuerza. Hoy, como otros días, vamos a hacer el estudio del movimiento del precio de Bitcoin para 7 días. Hoy es 16 de mayo y para ello vamos a utilizar dos elementos. El primero es la acción del precio, es decir, poner soportes y resistencias, que son esas zonas clave donde el precio de cualquier activo, en este caso Bitcoin, va a tener un estímulo o una reacción, y luego vamos a determinar exactamente con el volumen lo que las manos fuertes, es decir, quienes de verdad hacen el gráfico, manos fuertes, instituciones, ballenas, las estrategias que nos tienen preparadas y lo que intentan que el retail, gente pequeña como tú o como yo, veamos en el gráfico, cuando en realidad el precio va a hacer justo todo lo contrario. Vamos al gráfico y estudiamos lo que está pasando ahora, porque es un momento, como ves, de cierta incertidumbre siempre que el precio se acerca a una zona de soporte y resistencia. Lo primero que tenemos que hacer es poner estos soportes y resistencias para tener claro ese escenario, ese plano a través del cual se va a mover todos los activos, pero en este caso estamos con Bitcoin. Como ves, estamos en 4 horas. Por abajo tenemos un soporte de 74.000, 75.000, más 74.000 que 75.000. Luego el soporte que ahora va a pasar a resistencia, que es el que estamos observando, que es la zona de 79.000, por arriba zona muy importante 85.000 y zona superior 90.000. Este ya es el plano, y como ves, siempre que el precio de Bitcoin se acerca o bien a soporte de resistencia, es decir, uno de los escalones que hemos marcado como zona de actividad, o bien mitad del canal, el precio tiene una reacción. Ahora estamos fin de semana, es evidente, hoy es sábado, y lo que estamos viendo es que el precio no solo ha roto la barrera de los 79.000 que ha estado respetando durante toda la semana, sino que ha bajado a los niveles del fin de semana. El fin de semana anterior vimos que antes de romper la zona de 79.000 estuvo todo el fin de semana calentando, por decirlo así, ese precio en esa zona. Y ahora, justo ahora son las 11:30 de la mañana del 16 de mayo y el precio ha llegado a esa zona. Lo que nos está llamando la atención, o lo que nos asusta, por decirlo así, es la rapidez con la que ha bajado. Como ves, normalmente el precio tiende a subir, bajar, hacer pullbacks, velas pequeñas que se van sucediendo, pero en los últimos movimientos, tanto ascendente como descendente, han sido movimientos muy grandes. Ya vimos esta vela con un spread enorme, seguida de esta vela también todavía más grande, y luego ayer nos sorprendió este movimiento porque ya estábamos pensando la ruptura de la mitad de canal, 82.500, buscando los 85.000, que como sabes es la zona de imán en la que el precio de Bitcoin va a buscar, pero nos ha sorprendido con esta ruptura de los 79.000, y por eso muchas veces lo que hacen las manos fuertes antes del movimiento grande, del movimiento importante, es bajar un poco el precio para liquidar. Pero siempre en estos movimientos lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien lo que está pasando con el volumen y determinar si el movimiento es sano, es decir, si vuelve otra vez a coger fuerza en ese canal de 74 a 79, o si simplemente ha sido una incursión para coger fuerza, bajar hasta donde estuvo el fin de semana pasado y seguir donde estábamos viendo esta semana que está acabando, es decir, seguir en mitad de canal, 79, 82.500, romper 82.500 e ir a por los 85.000. Tenemos que diferenciar esas dos situaciones. Para diferenciarlo, tenemos que, ya hemos puesto el plano, tenemos la acción del precio con el spread de las velas, y ahora el elemento fundamental es entrar a ver lo que está haciendo el volumen, con el elemento añadido de que es fin de semana, y ya sabes que normalmente el fin de semana, además de ser más volátil y normalmente el precio estar más parado, nos está sorprendiendo que haya habido este movimiento, incluso rompiendo los 79.000, el fin de semana no nos aporta la continuidad que entre semana aporta al gráfico, en este caso de Bitcoin. No hablamos de otros activos porque ya sabes que diferentes mercados no abren el fin de semana, pero Bitcoin es 24/7. Vale, ya tenemos, como te he dicho, acción del precio. Ahora, importante, vamos a entrar con el volumen simple.
y vamos a comparar esos picos de las velas, esa cantidad de volumen con lo que está haciendo el precio. Ya vimos la semana pasada, te he comentado en estos análisis, la continuidad, es decir, los picos de volumen son de más de 1.5 y lo que vimos es que se sucedían bastante rápido en el tiempo, incluso seguidos, en vez de hacer un parón y aparecer 4, 5, 6 o incluso 7 velas con un volumen por debajo de la mitad de ese pico. No ocurría esto y el movimiento empezaba la ruptura de los 79 a los 85 muy manipulado. Luego hemos visto las velas enormes seguidas de una entrada de volumen muy importante en las 3 velas que te he avanzado antes. Esta verde y estas 2 rojas, el volumen ha sido muy importante. Incluso en la vela verde vimos un volumen muy parecido en una estrella polar que hubo después de este spread enorme. Nos está diciendo que la gran cantidad de volumen corresponde perfectamente al spread, pero luego en la estrella polar hubo una manipulación muy importante, es decir, seguían las manos fuertes manipulando en esta mitad de canal, es decir, manipularon al entrar, manipularon en mitad de canal y ahora estamos viendo esa ruptura. Nos llama la atención que en la ruptura prácticamente después de esta gran cantidad de volumen corresponde a este spread que es sano. Cuando vemos mucho pico de volumen pero también mucho spread, corresponde el movimiento, es decir, una de las normas de VSA es que dice si hay mucho esfuerzo, es decir, mucho volumen, tenemos que ver mucha reacción en el precio. Está coincidiendo estas velas enormes con el esfuerzo que vemos en el volumen, pero para la ruptura no hemos visto prácticamente esfuerzo. También la ruptura acaba de realizarse y no ha sido contundente, es decir, ahora y probablemente cuando veas este vídeo ya habrá pasado el tiempo y habrás visto la reacción del precio. Lo más probable es que ahora el precio vuelva otra vez a la zona de 79.000 a hacer un retesteo por la zona inferior. Ahí tenemos que estar muy atentos otra vez al volumen, es decir, a ver si hay una divergencia entre lo que es el esfuerzo, cómo entra el volumen y cómo reacciona el precio. Si el retesteo es natural, porque la fuerza todavía es hacia los 85.000, es decir, ahí van hacia los 85.000. En cuanto las manos fuertes quieran soltar el precio, este va a ir a esa zona. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento van a soltar el precio ni cuál es su posición para liquidar shorts y coger más fuerza hacia esa zona. De momento estamos viendo que la ruptura ha sido prácticamente sin esfuerzo. Es decir, no hay demasiado interés en esta ruptura de la zona de los 79.000. Ha sido fácil y ahora veremos en las próximas horas el retesteo de 79. Lo que es interesante ver para que el movimiento sea sano otra vez de introducción en el canal que hemos estado siguiendo esta semana, 79 a 85, lo que tenemos que ver es que el volumen empiece a crecer. Ahora vemos que el volumen está bastante reducido en comparación a lo que hemos visto durante el viernes y los días anteriores. Si se produce la ruptura y empezamos a ver el volumen que entra de forma ordenada, no exagerado, no muchos picos, pero sí que hay cierto interés, el precio empezará a subir de una forma muy natural hasta la zona de los 85. En el vídeo de ayer ya avisamos que cuando fuese a la zona de 85 e incluso a la zona de 90 podíamos ver, ya sabes que siempre es intentar ver lo que van a hacer las manos fuertes, pero las manos fuertes no nos comunican, sino que nos dan pistas y nosotros interpretamos esas pistas. Avisamos ayer de que le podía acercarse una de las posibilidades era acercarse a la zona de 79, a coger fuerza e incluso romperla cuando iba a hacer el movimiento ascendente. Normalmente, si sigues a Wyckoff, uno de sus elementos es la acumulación. Esto no podemos llamarlo acumulación, sino que ha estado lateralizando durante esta semana, pero sí que lo podemos tener en cuenta para este elemento que estamos viendo aquí. Normalmente cuando hay una acumulación antes del movimiento fuerte hacia la parte superior vemos un sprint. Un sprint es una ruptura del último soporte para coger esa fuerza para lanzarlo hacia arriba. Podemos entender que en los 7 días, hoy es 16 de mayo, vamos a ver esa fuerza
esa fuerza si la ruptura si el retesteo y ruptura de 79, nueva incursión, hay un volumen ordenado, es decir, un cierto interés, entonces el precio empezará a romper la barrera de mitad de canal, 82.500, e ir a los 85.000. También te quería decir, antes de que se me olvide, que ahora tienes en el Exchange BTCC un 10% del depósito que hagas. Si depositas 200 euros, te dan 20 euros, si depositas 1000, te dan 100, y así te he dejado el link en la descripción. Antes de quitar, sí, vamos a quitar primero el volumen simple, y lo que vamos a hacer es ver en perspectiva esta situación. Ya ves que cuando hacemos 4 horas vemos para unos 7 días ese movimiento, interpretamos esas pistas para ese periodo de tiempo. Si aumentamos, que es lo que vamos a hacer, a una semana, vemos la perspectiva para meses, es decir, 2-3 meses por donde el movimiento del precio puede ir para tener en contexto lo que es esta situación de 7 días. Si encaja estos 7 días en el contexto más grande, es que tiene más fuerza lo que es la previsión. También si reduces el tiempo, si vas bajando a 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, lo que vas viendo es esa evolución del movimiento del precio para intradía, 2 días, unas horas, scalping. Esta metodología funciona en todos los tiempos. Yo la uso para hacer mi trading a diario y pongo 2 señales en el canal VIP de Telegram todos los días. Te he dejado el link en la descripción por si quieres unirte. Lo que te decía, vamos a pasar de 4 horas, vamos a pasar... He pasado un día, vamos a pasar a una semana. Vale, ahora antes cada vela representaba 4 horas, ahora el movimiento de cada vela representa una semana. Estamos viendo, vamos a ponernos un poco en contexto para ver lo que ha pasado durante los meses anteriores. Empezamos de esta zona de distribución, que estuvo unos meses en esta zona de distribución. Ya ves que intenta mantenerse siempre en esa zona cuando está distribuyendo, pero siempre intenta un poco engañar, un poco moverse, porque no va a ir justo hasta la zona de soporte y resistencia. Como siempre te digo, los soportes y resistencias no son líneas finas, sino que son más bien zonas, y cada vez que el precio se acerca lo matiza de alguna forma. Pero ves que estuvo en esta zona durante meses. Luego el markdown se produce de una forma rápida. En este caso, el markdown estuvo acompañado de una parada intermedia. Normalmente, al ser tan largo, no vemos de un solo movimiento ese markdown. Muchas veces se produce de esta forma. Vimos ya aquí este selling climax empieza en febrero y vemos esta zona de acumulación que estuvo desde esta zona, podemos decir desde los 66.000, un poco menos, hasta los 72. Viéndolo en perspectiva, esa es la zona durante la que las manos fuertes han acumulado y ahora ya han lanzado, como ves, el precio en un markup. Ahora estamos en una zona de impasse, como ves, la semana pasada fue verde, esta semana roja. A ver cómo evoluciona. Lo más seguro es que sea verde para dar continuidad o bien al movimiento o bien empezar una semifase de distribución. Como vimos aquí, esta semifase de acumulación o de distribución, porque está a mitad de camino, ves que esto lo más seguro es que empiece a hacer una zona de distribución ya importante en los 90, pero podemos considerar esta zona en la que está un avance de esa distribución. Sería también una posibilidad dentro de Wyckoff y dentro de las estrategias que hacen las manos fuertes. Como ves, encaja perfectamente lo que está haciendo ahora el precio en la previsión de 7 días, cuando teníamos en 4 horas el gráfico, y encaja perfectamente con lo que estamos viendo, es decir, un markup, una parada técnica, probablemente como semidistribución, y veremos que sigue el precio buscando ya los 90.000 en los próximos meses. Este es un movimiento mucho más lento, evidentemente, porque cada mecha representa una semana, no como estábamos viendo antes, que representaba 4 horas. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Estate atento a las señales que va dejando Bitcoin todos los días, porque son importantísimas para hacer un trading perfecto. Nos vemos mañana.